Las supersticiones son miedos que el ser humano tiene desde hace milenios. El miedo a los dioses y los rituales ante hechos naturales que hoy pueden explicarse con facilidad han formado parte de la historia humana. Hoy sobreviven supersticiones como el gato negro, el día 13 y el espejo roto. Todas estas creencias buscan una explicación a los momentos azarosos de la vida y que tienen como consecuencia acontecimientos negativos que se manifiestan a pesar de su improbabilidad. Se dice que alguien tiene mala suerte cuando un suceso desfavorable se manifiesta de forma espontánea e inesperada, a pesar de que no estaba calculado que suceda. Y noten que he utilizado la palabra calculado y no la he mencionado por casualidad, ya que ustedes podrán presenciar una explicación matemática de la mala suerte. Pero antes de hacer cuentas, hay que hacer una distinción importantísima que es sumamente necesaria para no confundir el azar con otras condiciones que nada tienen que ver con el fenómeno. Tenemos que saber diferenciar la mala suerte de lo que yo llamo el efecto dominó. Habrán visto gente que se dedica a formar figuras con fichas de dominó y una vez derribada la primera ficha se genera un efecto en cadena que no se detiene hasta que la última ficha cae. Los sucesos de la vida pueden parecerse mucho a este efecto, y este puede ser bueno o malo dependiendo de las condiciones iniciales. En el caso de nuestro ejemplo, de cómo sea la primer ficha. Supongamos que las condiciones iniciales de un niño recién nacido, que todavía no ha adquirido educación ni pensamientos propios, son de pobreza, entorno con poca calificación académica, rasgos genéticos desfavorables o condiciones de vida precarias. O incluso ser habitante de un país con pocos recursos. Este niño, sin haber hecho nada bien ni nada mal por el momento, está presenciando sin saberlo un efecto dominó negativo que genera sucesos en cadena muy difíciles de detener. Una cosa lleva a la otra: aprendizaje de vocabulario limitado en sus primeros años, una educación escolar con carencias, desarrollo social en un entorno del mismo tipo y luego interrelaciones desventajosas con nulo acceso a trabajo, hogar, salud y condiciones de vida adecuadas para el desarrollo. Si ese niño, ya adulto, compara su vida con la vida exitosa de otros, comenzaría a creer que tiene lo que llamamos mala suerte, considerado así un ente abstracto que busca algún tipo de explicación o sentido a lo que está sucediendo. ¿Pero es realmente mala suerte? Pongamos otro ejemplo. Supongamos dos deportistas que corren una carrera de velocidad. Al primero le dan zapatillas y vestimenta deportiva, lo entrenan y le dan alimentación y tratos favorables para la competición. El segundo debe correr descalzo, no lo alimentan o lo alimentan mal y no le permiten entrenar. ¿Creen que este segundo corredor hubiera tenido alguna posibilidad de ganar esa carrera? ¿Es realmente el mejor competidor el que triunfa? Está claro que el efecto dominó es uno de los creadores de la imagen de la mala suerte y por lo tanto de la buena suerte también. Muchos aspectos de la buena suerte podrían explicarse de la misma forma, pero con condiciones iniciales favorables, es decir, un efecto dominó positivo. Sin embargo, esto no explica todo el panorama de la situación. Hagamos un experimento mental y supongamos que las condiciones iniciales de una persona A son exactamente igual a las de una persona B, lo cual es muy improbable, pero nos es útil para calcular las variables que sí dependerían del azar. Y para no hablar de méritos y eliminar también este factor de la cuenta, supongamos que ambas, A y B, tienen la misma fuerza de voluntad y el mismo pensamiento positivo. A pesar de que todo parece indicar que a las dos debería irles igual o al menos parecido, es muy probable
que las circunstancias externas debidas al azar cambien el curso de las cosas y que sus resultados sean muy diferentes. Y es que para explicar la mala suerte necesitamos hacer alguna cuenta que nos permita fundamentar el argumento con evidencia científica. Y es aquí donde intervienen las leyes de la probabilidad. Simplifiquemos las cosas y supongamos que al lanzar una moneda al aire, si cae cara es un acontecimiento malo y si cae cruz es uno bueno. Aunque esta es solo una situación arbitraria de nuestro experimento mental. Si una persona lanza una moneda al aire, podemos calcular que la probabilidad de que salga cara es 1 en 2, es decir, 50%. Supongamos que hace un segundo intento. La probabilidad de que salga cara las 2 veces es de 1 en 4. Esto quiere decir que si lanza 2 veces la moneda en 4 oportunidades distintas, en una de ellas probablemente el resultado será ambas veces cara y ninguna cruz. Y si la lanza 3 veces, la probabilidad de que salga cara las 3 veces es 1 en 8. Es decir, habría que lanzar 3 veces la moneda en 8 oportunidades distintas y en una de ellas es muy probable que las 3 sean cara y ninguna cruz. Y si seguimos este criterio matemático, la probabilidad de que salga cara 4 veces sería 1 en 16 y 5 veces 1 en 32. Es decir, que la probabilidad podría calcularse en forma general como 1 dividido 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de tiros seguidos en los cuales caería cara. Supongamos un número más alto para exagerar, que salga 20 seguidas caras y ninguna cruz. Usando la fórmula y sabiendo que n es igual a 20, la probabilidad de que esto pase será de 1 en 1.048.576 intentos, prácticamente una probabilidad diminuta. Pero sin embargo, más tarde o más temprano, sucede. Ahora, pensando en la suposición inicial de que cara es un acontecimiento malo y cruz es un acontecimiento bueno, que de 20 tiros todos tengan como resultado cara sería exageradamente malo. Y así, si ponemos a 1.048.576 personas a tirar 20 veces una moneda, es muy probable que a alguna de ellas le salga aleatoriamente 20 veces cara. Sí, 20 veces seguidas. De la misma manera, habrá una persona a la que le saldrá 20 veces cruz, lo cual sería considerado muy bueno en nuestro experimento mental. También habrá casos intermedios con 19 veces cara y una cruz, con 10 caras y 10 cruz, y todas las posibles combinaciones con sus correspondientes probabilidades. Sin embargo, para el caso que queremos estudiar, los extremos pueden darnos una gran información, y es que sin haber hecho nada mejor o peor, hay una entre 1.048.576 personas que le ha tocado todo malo, y este lo considerará muy mala suerte, y en realidad tiene razón. Es así. De la misma manera, será buena suerte para el que le tocó 20 veces cruz. Como vemos, estas dos posibilidades de los extremos son muy poco frecuentes, pero existen y pueden arruinar o arreglar una vida. A pesar de que A y B tuvieron condiciones iniciales idénticas y actitudes idénticas, las circunstancias matemáticas de la probabilidad y el azar pudieron haber estropeado la vida de una y haber hecho un paraíso de la otra. Podemos mencionar casos muy curiosos y conocidos de personas con sucesivos episodios de mala suerte. Caso Roy Sullivan, alcanzado por rayos en 7 oportunidades. Caso Melanie Martínez. 4 huracanes en Luisiana destruyeron en 4 oportunidades su casa, siendo que la probabilidad de huracanes en dicho estado son solo del 4% anual.
Luego recibió un donativo para una quinta casa a través de un programa televisivo, pero su suerte no duró mucho. Un quinto huracán le destruyó su quinta casa. Caso Anne Hodges. La golpeó un meteorito mientras tomaba una siesta. El hijo de Abraham Lincoln, Robert Lincoln, no solo presenció el asesinato de su padre, sino que presenció el asesinato del presidente James Garfield y del presidente William McKinley. Jamás volvió a asistir a otro evento presidencial. Caso John Wayne Hagan. Fue asaltado y encerrado en el baúl de su auto, apuñalado en el pecho, mordido por 2 serpientes al mismo tiempo y alcanzado por un rayo. Para no mostrar solo la parte negativa de la cuestión, podemos encontrar casos de personas que ganaron la lotería más de una vez, que han sido famosos y millonarios sin ningún talento aparente, e incluso equipos de fútbol que han ganado partidos a partir de sucesiones de eventos azarosos durante 90 minutos. Aquí trataré de no dar nombres para no herir sensibilidades, pero es muy fácil encontrar información sobre casos relacionados con la buena suerte extrema. Que un humano nazca con familia académica, condiciones estéticas y genéticas favorables, bienes económicos abundantes e incluso con el cariño y cuidado de su familia, es buena suerte. De la misma forma que no lo es si ocurre todo lo contrario. Y quizá nadie tenga la culpa más que el azar. Después de todo, lo único que hay que hacer es lanzar la moneda la cantidad de veces necesaria para que algo suceda hacia un lado o hacia el otro. O quizá también podamos pensar que existe alguna mano invisible que acomoda las piezas del rompecabezas. Situaciones sistemáticas que escapan a la probabilidad y que crean víctimas y victimarios. La ciencia hasta el momento no parece haberse ocupado demasiado del tema. Al fin y al cabo, nunca tenemos que olvidar que hay algunos que le toca correr con zapatillas y a otros descalzo. Espero tengan muy buena suerte, felices pensamientos y nos vemos en el próximo video.